Hola, ¿qué tal? Buen día. Me da gusto saludarles. Mi nombre es Julio Castillo y el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de NumPy. Vamos a ir a Replit. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo ya va a ser el capítulo 6 de nuestra serie. Vamos a abrir el capítulo 6. Muy bien, recuerden que si están en su máquina pueden correr esto directamente. Como estamos en Replit, vamos al archivo main. Y aquí hemos creado un pequeño script. Solamente vamos a cambiar el nombre del archivo, ¿vale? Ahí está. Muy bien, el día de hoy vamos a ver funciones de agregación. Vamos a ver funciones de agregación en nuestro curso. Y bueno, ya hemos visto algunas de ellas. Por ejemplo, en EPSUM, ustedes pueden ver NumPySum. Si van a la documentación, van a ver esta función que ya la hemos ocupado. Es muy parecida a la función sum en Python. Bueno, la hemos ocupado de una forma similar. Sin embargo, esta tiene varias ventajas, ¿vale? Bueno, una de ellas, como ustedes pueden ver, es que se pueden hacer diferentes tipos de suma, ¿vale? Diferentes tipos de suma. Entonces, vamos a tomar algunos ejemplos de aquí. Por ejemplo, en el primer caso, vamos a tener un array y podemos sumar sus elementos de forma usual. Muy bien, entonces, por ejemplo, podemos imprimir la suma de este array. ¿Ok? A ver, vamos a ver. No sin antes, por supuesto, importar NumPy, ¿vale? No se les olvide. Entonces, aquí vamos a importar NumPy. Vale, entonces vamos a ver. Aquí me marca un warning. Bueno, a ver, ahorita vamos a correrlo y vamos a ver qué pasa. Yo creo que es por el tipo de datos, pero debe de correr, ¿vale? Ahí está, me da 2, ¿ok? El warning es porque estoy pasándole directamente una lista, entonces aquí el linter de Python se queja un poco porque quisiera que le pasáramos un array, pero está bien, NumPy puede hacerlo, ¿vale? Muy bien, otra cosa importante. Vamos a tomar este ejemplo, otra vez para que ustedes lo puedan ver. Y por ejemplo, aquí yo puedo, si voy a sumar, puedo definir el tipo de datos que quiero sumar, ¿vale? Entonces déjenme mostrarlo por aquí, ahí está. Entonces, fíjense, vamos a hacer esta suma de decimales. Si la hacen con cuidado sería 0.5 más 0.7, sería 1.2, 1.4, 2.9, ¿verdad? A ver, vamos a observar qué es lo que nos da cuando la suma tiene un tipo asignado. Si recuerdan, esto lo vimos en el segundo video de int32. ¿Okay? Y me da 1. Ok. Bueno, entonces aquí tendríamos que ver cuál es la lógica interna de cada uno de los, eh, de los valores. Si se trunca, por ejemplo, o si se redondea. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, bueno, por el resultado que obtenemos, lo que hace la función int32, que lo habíamos platicado en el video 2 de la serie, es truncar los valores, no los redondea, así que tengan mucho cuidado. Esto lo trunca 0, 0, 0 y esto lo trunca 1, por eso el resultado es 1, ¿vale? Muy bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Algo interesante, podemos sumar todos los valores en una matriz, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos ir viendo las diferencias entre la suma usual de NumPy la suma usual en Python con la suma definida en NumPy. Vamos a sumarlo, entonces vamos a sumar sobre todos los valores y como pueden ver, si sumo todos los valores, obtengo 6, ¿vale? O sea, 0 más 1 más 0 más 5 me da 6. Muy bien. Algo un poquito más interesante es que puedo realizar la suma respecto a dos ejes, ¿ok? Muy bien. Vamos a colocar aquí un print. Fíjense, aquí me dice el eje 0 y a veces esto es un poco confuso. Lo que hacemos al sumar sobre el eje 0 es sumar sobre las columnas. Así que si nosotros colocáramos esta matriz como 0, 1 y debajo 0, 5, entonces sumaría 0 más 0 y 1 más 5. Ahí está, que es lo que les comentaba. ¿Ok? Por supuesto, uno puede decir, bueno, si está el eje 0, pues también podríamos hacerlo sobre el eje 1. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es ahora sumar 0 más 1. Ese va a ser el primer resultado. Y luego 0 más 5. ¿Ok? Ahí está, es 1 y 5. Eso es que está sumando cada renglón.
La idea de sumar así con estas dimensiones puede parecer un poco extraña y confusa, pero recuerden que esto se puede, bueno, esta librería puede trabajar con arreglos que no solo sean vectores o matrices, también puede trabajar con tensores. Ahí tendremos que ver cómo se define cada uno de los ejes, pero bueno, básicamente es esto, ¿sale? Básicamente lo que estamos haciendo es sumar sobre un eje determinado. Entonces, esto ya se va volviendo más interesante, es mucho más poderoso. Y bueno, por aquí tenemos algunas máscaras. Vamos a tomarlas aquí. Déjenme mostrarles un último ejemplito. Esto lo vimos ayer. Para indicarle, bueno, yo quiero hacer una suma como en la anterior. Voy a poner una suma como en la anterior, pero por ejemplo no quiero sumar sobre la primera columna, perdón, sobre el segundo renglón, entonces paso un false o un true dependiendo. Déjenme correrlo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy omitiendo en esta suma. Aquí recuerden que como el eje es 1, estoy sumando sobre los renglones, estoy omitiendo el primer elemento. ¿Vale? Muy bien. Quizá hay otras maneras más amigables de manejar esto, pero bueno, esta es una de las opciones que nos da NumPy para trabajar con arreglos. ¿Vale? Muy bien, vamos a seguir con los ejemplos. Este es solo un ejemplo, pero quiero que ustedes conozcan una diferencia importante, que es estos métodos de acumulación, pero estas funciones de agregación, pero como métodos propios de un array. Es un poquito diferente y hay que tener cuidado porque a veces los valores por default o la implementación son diferentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un array, puedo aplicar directamente el método sum. Vamos a ver un ejemplito. ¿Ok? Déjenme comentar todo este código. ¿Ok? Vamos a comentar todo este código. Voy a crear un array. Vamos a hacer un array muy sencillito. Bueno, primero déjenme crearlo como una lista. Vamos a poner menos 1, 0, 1 y 2, ¿vale? Y lo convertimos en un array. Okay. Ahí está, vamos a imprimirlo para ver qué nos da. Que todo vaya correcto. Okay. Ahí está. Muy bien, menos 1, 0, 1 y 2. Ok, perfecto. Fíjense, en lugar de tener que aplicar la suma, lo que yo puedo hacer es simplemente aplicar el método sum. Entonces, si yo vuelvo a correr esto, lo que esperábamos, ¿verdad? La suma es 2. Bueno, eso está súper padre, eso está genial, porque como ustedes pueden ver, no tengo que necesariamente llamar a la función sum. Esto es útil porque como ustedes vieron, no necesariamente tengo que convertir la lista en un array. O sea, puedo aplicar la suma a una lista común de Python. Sin embargo, si ya tengo un array, puedo ir concatenando métodos de esta manera, que a veces resulta mucho más sencillo que ir aplicando funciones, porque como las vamos aplicando por la derecha, es más fácil ir concatenándolas, irlas componiendo, ¿vale? Por esa razón es bien útil esta manera de pensar, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir y vamos a explorar algunas otras funciones de agregación. Hoy va a ser como un pequeño popurrí de funciones de agregación. Vamos a buscar en el de array y vamos a buscar el mínimo, ¿vale? Vamos a ver, podemos buscar funciones de agregación, es decir, podemos ir coleccionando valores y aplicar alguna función. Entonces aquí en n de array min nos hace referencia a min, ¿ok? Entonces, along the axis. Entonces, como pueden ver, aquí seguimos los ejes y nos refiere a una nueva función que es np-amin. Y esta función np-amin es un alias para min, ¿ok? ¿Lista? Vamos a la función min. Entonces, como pueden observar, muchos de estos métodos, no todos, son simplemente alias para otras funciones y a veces esas funciones reciben nombres un poco extraños. No sé por qué sería min aquí. Bueno, pero seguramente por el array. Y aquí simplemente es min. ¿Ok? Esta es la manera más común de usarla, tanto esta como esta. Yo sinceramente nunca he ocupado esta notación. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Como siempre, la invitación es para que ustedes puedan ver toda la documentación. Si la quieren ver con detalles, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a irlos desgranando, ¿vale? Vamos a tomar este ejemplito. Les voy a explicar poco a poco qué es lo que
lo que estamos tratando de hacer. Muy bien, entonces déjenme copiarlo. A ver, antes de seguir, déjenme... ok, aquí me va a marcar un error, obviamente, porque me comí un paréntesis. Muy bien, entonces, esta función arrange la había mencionado hace algunos videos cuando vimos las gráficas con Matplotlib, porque es bastante común cuando nosotros queremos generar una malla. Es como una versión, es una alternativa a Linspace, solo que en Linspace nosotros generalmente lo que hacemos es pasarle el número de puntos que quiero que tenga mi malla. Y ahí vimos cómo hacer una conversión. Si ustedes buscan NumPy Arrange, van a ver que es un poquito diferente porque aquí se manejan tamaños de paso. Entonces, pero nos puede servir para poder generar números. Entonces, si ustedes se van a la documentación, tiene un start, que es opcional, un stop, que es el usual, y un step, ¿vale? Que es cómo quiero que vayan cambiando mis valores. ¿Ok? Entonces, esos son los tres parámetros. Déjenme mostrarles. Por ejemplo, si yo quisiera que comenzara de 1, pondría 1,4. ¿Ok? Ahí está. Entonces, como ven, ya empezó de 1. Recuerden que el stop nunca se incluye, ¿vale? Entonces, por eso es que no aparece el 4 y por eso es que a mí no me gusta esta versión porque no nos permite, o sea, no incluye el último pasito y eso genera bastante confusión a veces porque no llegamos al último paso, al stop. Y aunque con números enteros es bastante fácil, por ejemplo, si yo quiero llegar hasta el 4, lo único que tendría que hacer es poner el stop en 5. Entonces, por ejemplo, aquí me van a aparecer los números del 1 al 5. Entonces, cuando ya no es, digamos, cuando ya no manejo el tamaño del paso igual con 1, puede ser un poquito confuso. Imagínense que el tamaño del paso, por alguna razón, estamos en alguna versión numérica, es 0.321. Entonces, como pueden ver ustedes, se va moviendo con este tamaño del paso, o sea, con este numerito 0.321, va agregando valores y ya no llega hasta el 5, ¿vale? Ya no llega hasta el 5. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, ahí sí es un poquito complicado porque como no llega hasta el 5, entonces podría ser que realmente no necesitemos el 5 o podemos agregarlo de otra manera, pero eso no es, pues no es lo ideal. Por ejemplo, un caso más común, por ejemplo, supongamos que el tamaño del paso es 0.25. Entonces, como pueden ver, otra vez, si yo quisiera crear una malla, no puedo hacerlo porque llego hasta este pasito, ¿vale? Entonces, son detalles que tiene esta función arrange. Y bueno, hasta donde recuerdo no hay una manera de incluir fácilmente el último punto, por eso generalmente usamos Linspace. Dicho esto, quería explicarles este ejemplo porque lo vamos a estar ocupando ahorita para generar valores. Voy a ocupar la versión más sencilla, que es simplemente incluir el stop. Ok, lo vuelvo a correr. Okay, ahí está, me genera un array de 4 elementos que van del 0 al 3 y mientras va corriendo vamos a hacer un reshape. Un reshape, en este caso, quiere decir que, bueno, ya que tengo 4 elementos voy a reordenarlos en una matriz de 4x4. Entonces vamos a poner reshape, perdón, aquí reshape. Y como quiero una matriz, paso las dos dimensiones específicas, okay, 2x2. Ahí está, entonces es más fácil. Por supuesto, por ejemplo, tengan cuidado, no sé, vamos a ver, si yo pongo 5, aquí me va a marcar un error porque no puede redimensionarlo así. Si pongo 6, otra vez, aunque a lo mejor podríamos pensar crea una submatriz, pues no va a crear tal cosa. Entonces, si yo tengo 6 valores, entonces puedo hacer un reshape 2, 3 o 3, 2, por ejemplo, o 1, 6, 6, 1. Aquí voy a escoger esto, entonces puedo dejarlo así, ¿vale? Esta es una manera fácil de generar una matriz sin estarle escribiendo uno por uno. Y bueno, lo importante aquí es la función min. Fíjense que funciona igualitito que lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, por ejemplo, yo podría imprimir a.min. A ver, vamos a correrlo así. Ahí está, entonces el mínimo obviamente 0. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, npmin. Ahora vamos a correrlo y vamos a hacer que sea el mínimo de a. De nuevo tiene que ser 0.
Y aquí viene la parte interesante. Observen que aquí nos permite utilizar ejes y eso es importante porque, bueno, dependiendo de cómo estén organizados nuestros datos, quizá nos interese obtener el mínimo sobre un registro o sobre una serie de características para cada característica. Entonces, ese es, digamos, el valor de esta función. Entonces, por ejemplo, aquí voy a volver a imprimirlo, pero vamos a poner sobre el eje 0, que si recuerdan son las columnas. Entonces va a tomar el mínimo de cada columna. ¿Vale? Entonces sí, 0, 1 y 2, que es el de arriba. Y por supuesto puedo tomar lo mismo, pero con el mínimo sobre cada renglón. ¿Ok? Lo vuelvo a correr. Ahí está. Entonces el mínimo del primer renglón es 0 y del segundo es 3. ¿Vale? Listo, entonces como pueden ver es bastante interesante. A ver, algo que no sé, ahorita vamos a ver si funciona. Si puedo pasarle estos valores, este axis aquí adentro. Yo creo que sí, depende de cómo esté implementada. Me dice que, bueno, aquí ya me marcó un error. No un error, un warning. Ok, entonces vamos a ver si corre. Si no, pues vamos a quitarlo. Ok, y aquí me marca, sí, miren, se puede pasar. O sea, puedo utilizar el min como si fuera un método asociado a esta clase. No necesariamente todas las funciones de NumPy tienen por qué estar asociadas a la clase array. Eso se tiene que hacer, o sea, se tiene que programar. Entonces, no siempre es así. Pero fíjense, aquí se puede ocupar también de esta manera, ¿vale? Muy bien, estos son métodos de agregación comunes. Por supuesto, tienen, si ya tienen el min, pues pueden tener el max, ¿verdad? Entonces, déjenme nada más mostrarles. No voy a repetir todo lo de arriba. Entonces, nada más déjenme imprimir, por ejemplo, a.max. Y por supuesto, ustedes pueden hacer todas las versiones de arriba, ¿no? Todos los ejemplitos de arriba. Entonces, por ejemplo, el máximo, como ustedes pueden ver, otra vez déjenme comentarlo aquí, para que se vea, el máximo obviamente es 5, ¿vale? En este array que estamos creando. Voy a limpiar la consola para que no nos perdamos. ¿Okay? ¿Qué otras funciones son interesantes? Bueno, tenemos por ejemplo el cumulative sum. Ese es bien útil, por ejemplo, cuando estamos haciendo diferencias. Por ejemplo, cuando ustedes están calculando cómo varían los intereses sobre el tiempo. Entonces es bastante útil. No el CumSum, sino funciones de acumulación, pero déjenme hacer por ejemplo, el CumSum. En este caso, voy a tomar, para que sea más fácil de ver, de explicar este ejemplo, voy a tomar un nuevo array, otra vez con la función arrange. Vamos a tomar los 10 primeros, ¿ok? Y vamos ahora a hacer la suma acumulativa, ¿sale? Vamos a hacerla como np_cum_sum. No es fácil verlo de forma lineal. Entonces lo hacemos así, corremos. Y como pueden ver, bueno, a ver, déjenme imprimir también B para que vayamos comparando, para que ustedes vean cuál es la idea de CumSum. Ok, ahí está. Entonces, como pueden ir viendo, entonces lo que hacemos es sumando 0 más 1, pues me da 1, que es este elemento. 0 más 1 más 2 me da 3, que es este elemento. 0 más 1 más 2 más 3 me da 6, que es este elemento. Por supuesto, de 0 a 4 me da 10 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, digamos que ya hasta el final lo que vamos a obtener es la suma de todos los elementos, ¿ok? De todos los elementos, ¿vale? Entonces, esa es la función CumSum. Y ahora sí, ya metiéndonos un poquito más en temas más interesantes, en temas, bueno, no más interesantes, pero quizá con más aplicaciones prácticas. Seguramente a ustedes les ha tocado calcular, por ejemplo, la media, mediana, etcétera, de diferentes tipos de funciones. Y eso es algo bien, bien interesante. Entonces, déjenme crear un tercer array. Y vamos a crearlo de manera aleatoria. Esto a mí me gusta mucho porque son como ejemplos ya más realistas. Déjenme buscar la sublibrería random. Entonces, déjenme mostrarles cómo funciona. Vamos a poner random. Y aquí vamos a poner normal distribution, para que ustedes lo vean. A ver, les voy a mostrar. Entonces, lo que hace esto, y es bien, bien interesante, es generar un vector con valores aleatorios, pero con cierta distribución.
toma solo 3 parámetros. Log, que sería la media, pero aquí vamos a tener cuidado, es una media, digamos, de origen. ¿Ok? Cuando nosotros, digamos que sería una media poblacional, ¿ok? Pero nosotros vamos a generar una muestra, así que no necesariamente cuando calculemos la media va a ser exactamente el número que pasemos aquí. Ahorita les muestro. Entonces, log se refiere casi siempre a la media. Bueno, no casi siempre. En este caso se me refiere siempre a la media. Scale se refiere a la desviación estándar y el tamaño es cuántos valores quiero tomar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner normal y voy a querer, no sé, supongamos que en un colegio los alumnos miden en promedio 1,70 m, pero tienen una desviación estándar de, vamos a decir, de 15 centímetros, ¿vale? Y son 325 alumnos, ¿ok? Ahí está. Déjenme imprimirlo, esto va a estar bastante feo porque son un montón de datos, pero quiero que vean cómo se ve la práctica. Ahí están. Entonces, nos genera un montón de datos aleatorios. Por supuesto, algo más realista sería pensar que están redondeados, ¿verdad? Aquí me genera muchos decimales, entonces puedo redondearlo. Vamos a redondearlo. Para eso vamos a utilizar la función around. A ver, les voy a mostrar aquí cómo funciona porque tiene algunos parámetros. Entonces, numpy around. No, es around. Aquí está para que la conozcan. Entonces, como ven, simplemente es el array. Y bueno, la propiedad más común va a ser los decimales, ¿vale? Entonces vamos a redondearlo. Y vamos a redondearlo a, ¿qué les parece? 2 decimales. ¿Ok? Volvamos a correrlo. Ahí está. Entonces, si ustedes pueden ver, ahora sí, ya queda como una muestra mucho más clara. Algo importante, observen que en el primer array, el primer valor es 1.4969, etcétera, y en el segundo el primer valor es 1.80 y tantos, 86. Eso es porque en cada vuelta nos genera un array diferente, ¿vale? Entonces, una manera de fijar estos valores es utilizando con la librería random. Vamos a utilizar una semilla que es, déjenme decirlo así, como fijar la tabla de valores aleatorios que queremos usar. ¿Ok? Entonces, de esa manera, si yo vuelvo a correr, lo ven aquí, el primer valor es 1.54, es aleatorio, pero, o bueno, es bien pseudo aleatorio, pero si vuelvo a correr, ahí está mi nueva tabla. Bueno, todos los valores son exactamente el mismo, ¿vale? Muy bien, observen, la media, digamos, poblacional que estoy pidiendo es de 1.7 y la desviación estándar de 0.15, pero ahora sí, aquí viene la parte interesante, yo puedo calcular la media, digamos, muestral. Entonces voy a pasar mi vector C, que le llamé en este caso. Déjenme comentar esta línea para que no aparezcan tantos valores, borramos la consola, lo corremos y ahí está. Bueno, esta está súper padre porque generalmente cuando nosotros tenemos estos datos en estadística, parecería que o sea, si nosotros generamos muestras, siempre van a tener estos números, ¿verdad? Como que siempre ocupamos estos números para hacer nuestros análisis de estadística. En cambio aquí, lo que estamos haciendo es al correr esto es crear una simulación y entonces al crear la propia simulación, tenemos valores nuevos. ¿Sale? Se acercan mucho al 1.7, pero no van a ser exactamente 1.7. Y esas pequeñas, digamos, irregularidades son lo que nos permite crear diferentes escenarios. Tenemos también, por supuesto, la desviación estándar. Vamos a calcularla y debe ser cercana a 0.15. Ahí está, miren, no exactamente, pero muy, muy cerca. Muy bien. Y finalmente, déjenme calcular otro estadístico bastante común, que es la mediana, ¿sale? Este estadístico puede ser complicado de calcular porque hay que ordenar datos, ¿sale? Puede ser computacionalmente intensivo porque tenemos que ordenar los datos para encontrar el valor mediano. Entonces, como ustedes pueden ver, miren, aquí sí es 1.7, ¿vale? Entonces, ese es el valor mediano, ¿ok? Muy bien, entonces, como pueden ver, hay varias cosas bien interesantes que podemos hacer con NumPy. Déjenme hacer una última, ya que introdujimos la librería random, y es calcular el coeficiente de correlación. ¿Vale? Entonces voy a generar una serie de datos. Voy a usarlo con linspace. ¿Okay? Vamos a ver que vayan de 0 a 10 con un tamaño del paso. Bueno, vamos a generar en nuestro tamaño del paso de medio. Entonces tendríamos que tener 21 puntos, ¿vale?
Déjenme imprimirlo aquí para que ustedes lo vean. Ok. Ahí está, entonces vamos de medio en medio hasta llegar al 10. Ok, necesitamos 21 puntos. Ahora, ya vamos a crear una pequeña tablita y vamos a escribir, perdón, una función, vamos a hacer que sea 2x. Ok, y antes de continuar vamos a importar matplotlib.pyplot, que ya lo vimos en una de las sesiones pasadas. Y vamos a generar una gráfica muy sencilla. ¿Okay? Entonces vamos a generar la gráfica de x, y. ¿Okay? A ver, para eso vamos a utilizar el output aquí. Lo voy a correr. A ver, ahí está corriendo. Okay. Perdón. Aquí sí es importante, perdón. Estoy acostumbrado mucho a las libretas Jupyter cuando doy clases y se me olvida el show. Aquí sí es necesario. ¿Okay? Para que genere la gráfica. Pueden ir a uno de nuestros videos anteriores y van a ver un tutorial sobre Pyplot. Okay. Déjenme refrescar la conexión. A ver, son detalles. Ahí está, listo. Muy bien, esto no tiene mucho chiste, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden ver ahí. Ahora, lo que pasa es que en esta gráfica yo podría calcular, por ejemplo, el coeficiente de correlación. Okay, esta es la parte interesante entre X y Y. De hecho, déjenme llamarle R y vamos a imprimir R. Lo que para imprimir R, cuando corramos R, vamos a imprimirlo en la pantalla, ¿vale? A ver, ahí está corriendo. A ver, déjenme cerrar esto. Creo que se detiene aquí en el show. Entonces mejor voy a subir este para no meternos ahorita en muchos líos. A ver, ahí está. Voy a separarlo así. Entonces que primero imprima el coeficiente de correlación y ya luego nos muestre la gráfica, ¿vale? Entonces ahí está el coeficiente de correlación. Es 1, 1, 1, 1. Para que ustedes puedan leerlo, los que ya tengan conocimientos de estadística, este es el coeficiente de correlación XX, XY, YX y YY. Obviamente estos dos siempre van a ser 1, ¿sale? O sea, la diagonal siempre va a ser 1. Y los de la diagonal inversa siempre van a ser iguales, aunque no siempre igual a 1. Y eso lo vamos a ver ahora. La parte interesante es esta. Yo puedo crear aquí en medio un ruido gaussiano, y voy a utilizar random.normal. Voy a ponerle una media de 0 porque yo quisiera que, o sea, que digamos que no tenga un sesgo, entonces ese ruido va a ser 0, digamos, cuando tomamos el promedio en promedio, pues va a coincidir con la recta, pero vamos a meterle un ruido de, qué sé yo, vamos a un ruido de 35 milésimas, de centésimas, ¿vale? Y en este caso vamos a también, como hicimos arriba, pasarle la longitud, cuántos elementos queremos, y van a ser tantos como la longitud de X, ¿vale? Y ahora sí, vamos a meterle un ruido a esta función, ¿ok? Entonces déjenme volverlo a correr. Y ven, esto es lo interesante, acabamos de hacer una simulación y podemos meterle ruido a nuestros modelos, y eso es muy, muy, muy interesante porque de esa manera ya no van a ser modelos necesariamente determinísticos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí ya la correlación bajó un poquito, no mucho porque el ruido no es muy grande. Y si ustedes ven el output, de hecho déjenme buscar aquí output porque cerré la ventana sin querer, van a ver que, ahí está, ya vieron, no es necesariamente una línea regular, ¿vale? Entonces es como una línea por trozos. De hecho, quizá aquí nos convenga más meter un scatter. Ok, vamos a meter aquí un scatter. Ok, entonces déjenme volverlo a correr. Vamos a volverlo a correr. Ponemos por aquí el output. Ok. Y listo. Bueno, vamos a ver si de repente Replit es un poquito lento. Ahí está. Ya le está corriendo, ¿vale? Muy bien. Déjenme volverlo a correr todo. Ahora sí. Ya cargó. Ahí está. Entonces ahí tenemos un scatter. Por supuesto, entre más ruido le metan, pues más distorsionada va a estar esta línea, ¿vale? Bueno, y con esta función que podemos ya calcular, vamos a calcular ya el coeficiente de correlación, ¿vale? Muy bien, perfecto. Listo. Bueno, pues les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy. Mi nombre es Julio Castillo. Si les gustó el video, les voy a pedir que me regalen un like. Y si les encantó, les voy a pedir que me ayuden suscribiéndose y compartiéndole con sus amigos para que esto llegue a más personas.
Muchas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana.